El interaccionismo simbólico. Eh, Según algunos interaccionistas simbólicos, ellos se esfuerzan o se esforzaron en enumerar los principios básicos de esta teoría, que serían los siguientes. Primero, que a diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento. Esta capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. En la interacción social, las personas comprenden los significados y los símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente de la raza humana. Donde los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana, ya que las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de una determinada situación. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones debido en parte a su capacidad para interactuar consigo misma, lo que le permite examinar los posibles cursos de acción y valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir uno. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las sociedades. Ahora, partiendo de estos principios básicos del interaccionismo simbólico de varios autores, primero hay que definir la capacidad de pensamiento, ya que ya que el supuesto de que los seres humanos poseen la capacidad de pensar y que lo diferencia de sus raíces conductistas, este supuesto también proporciona la base de orientación teórica del interaccionismo simbólico, ya que autores como Bernard Meltzer, James Petra y Larry Reynolds manifestaron que el supuesto de la capacidad humana de pensamiento constituye una de las principales contribuciones de los primeros interaccionistas simbólicos. Partiendo de esta premisa de que los individuos en la sociedad humana no son considerados como unidades motivadas por fuerzas externas o internas que escapan de su control y son situadas dentro de los confines de una estructura más o menos establecida. Antes bien, son vistos como unidades reflexivas o interactivas que componen la entidad de lo social, ya que la facultad de pensamiento capacita a las personas para actuar reflexivamente en lugar de conducirse irreflexivamente. Es más probable que las personas diseñen y guíen lo que hacen y que renuncien a ello. La capacidad de pensamiento reside en la mente, pero el interaccionista simbólico tiene una concepción algo inusual de la mente, ya que la distingue del cerebro fisiológico. La gente ha de tener cerebro para desarrollar su mente, pero disponer de cerebro no implica invariablemente tener mente, como es en el caso de los animales inferiores. Además, los interaccionistas simbólicos no conciben la mente como una cosa, como una estructura física, sino como un proceso ininterrumpido. Este proceso forma parte de otro más amplio, el del estímulo y la respuesta. La mente guarda relación con casi todos los demás aspectos del interaccionismo simbólico, entre ellos lo más importante que sería la socialización, los significados, los símbolos, el self, la interacción e incluso la misma sociedad como un todo. Ahora, eh, la importancia del pensamiento para los interaccionistas simbólicos se refleja en su concepción de los objetos. Bloomberg, por un lado, distingue tres tipos de objetos. Los objetos físicos como una silla, un árbol, qué sé yo. Los objetos sociales como un estudiante o una madre. Y los objetos abstractos como una idea o un principio moral. Estos objetos son simplemente cosas que están fuera del mundo real. Lo que importa es que el modo en que los actores lo definen hace que esta perspectiva sea conducida a la idea relativista de los diferentes significados que dan los distintos individuos a los diferentes objetos. Por poner un ejemplo, un árbol constituye un objeto diferente para un botánico, para un maderero, para un poeta o para un jardinero. Es por ello que los individuos aprenden los significados de los objetos durante el proceso de sociabilización. Eh, lo que conlleva a establecer un aprendizaje de significado y de los símbolos. Por lo menos Mead
Dice que un significado casual a la interacción social establece que el significado no se deriva de los procesos mentales, sino del proceso de interacción. Este enfoque se deriva del pragmatismo que establece este autor, que establece Mead, ya que se centró en la acción y en la interacción humana y no en procesos mentales aislados. Los interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos donde las palabras son símbolos porque se utilizan para significar las demás cosas. Es decir, que las palabras hacen posibles todos los demás símbolos, hacen posible los actos, los objetos y las palabras que existen. Tienen significado solo porque ha sido o pueden ser descritas mediante el uso de ellas mismas. Los símbolos son cruciales precisamente en el sentido de que permiten a las personas actuar de un modo distintamente al humano, en virtud de que los símbolos o en los símbolos el ser humano no responde pasivamente a una realidad que se le impone, sino que crea o recrea activamente el mundo sobre el que actúa. Además, esta utilidad general los símbolos y el lenguaje en particular cumplen una serie de funciones específicas para el actor o sujeto. ¿Qué sería? Por una parte, hace que los símbolos permitan a las personas relacionarse con el mundo social y material, permitiendo nombrar, clasificar y recordar los objetos que encuentran en él. Por otro lado, por segunda parte, los símbolos incrementan la capacidad de las personas para percibir su entorno. Por otro lado, los símbolos aumentan la capacidad de pensamiento, aunque una serie de símbolos pictóricos pueden permitir una capacidad limitada del pensamiento, haciendo esta aclaratoria. Y el lenguaje aumenta enormemente esta capacidad. En estos términos, el pensamiento puede concebirse como una interacción simbólica con uno mismo. Por una cuarta parte, los símbolos ensanchan la capacidad para resolver los diversos problemas, a diferencia de los animales inferiores. Por una quinta parte también el uso de los símbolos permite a los actores trascender el tiempo, el espacio, incluso a sus propias personas. En sexto lugar, los símbolos nos permiten imaginar una realidad metafísica como el cielo y el infierno. Y finalmente, y más general, los símbolos permiten a las personas evitar ser esclavas del entorno. Les permiten ser activas en lugar de pasivas, es decir, dirigir sus acciones. Entonces, ¿cuáles son las premisas básicas de este interaccionismo simbólico? Primero, que se establece desde el simbolismo y del lenguaje la acción e interacción como influencia sobre la acción y sobre la interacción humana, ya que resulta útil para emplear aquí la distinción entre la conducta encubierta y la conducta descubierta. Aclarando que la conducta encubierta, según la teoría de Mead, es el proceso de pensamiento que implica los símbolos y significados. Y la conducta abierta sería la conducta real de un actor. Otro elemento sería la elección, que es la capacidad de manejar los símbolos, los significados y las personas para así poder hacer elecciones entre las acciones que van a emprender los individuos. Está el self, que es un concepto de suma importancia para los interaccionistas simbólicos, ya que según autores como Rock afirman que el self constituye el centro del esquema intelectual de los interaccionistas, donde todos los demás procesos de acontecimientos sociológicos se resuelven alrededor de ese centro, tomando de él el significado de la organización analítica. Es una imagen más o menos definida de cómo una persona establece una idea o cualquier idea que le es propia desde su mente particular. Finalmente, en el interaccionismo simbólico, se puede concluir que hace hincapié en la idea del concepto que implica una serie de motivaciones, una serie de metas deseadas por los actores, desde la simbología, desde el lenguaje, desde el ser, desde el self, desde la elección y desde la acción e interacción de los actores.